Está en Génesis, capítulo 45, si por favor los que tienen Biblia a mano me pueden acompañar. Génesis 45, versículos del 3 al 13. El mensaje se llama ¿Cómo sobrevivir a los problemas? Leemos desde el 45, 3 al 13. Dice así: Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender su palabra. Queremos, Señor, con humildad, rogarle entendimiento. Rogarle, Señor, que nos ayude a poder conocer lo que usted tiene para nosotros. La palabra eterna que, Señor, usted nos ha dado, sirve para toda época, para todo lugar, para todo hombre, toda mujer, Señor. Solamente que nosotros tenemos que escuchar con atención y resueltamente escoger obedecerla, Señor. Para esto necesitamos su Espíritu. Ayúdenos, por favor. Gracias le damos por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cómo sobrevivir a los problemas? Y es que, hermanos, vivimos en un puro estrés todo el tiempo. Los problemas generan estrés y el mucho estrés va generando más problemas y así es continuamente. Yo le pregunto, ¿algún afortunado acá no tiene problemas de alguna índole? ¿Atravesamos o no atravesamos? ¿Usted sabía que la Organización Mundial de la Salud dice que los más estresados en este momento en el mundo es la población entre 18 a 35 años? No sé cuántos nos encontramos en ese margen de tiempo, pero según los datos estadísticos son los más estresados, pero no muy por lejos de las demás edades. Vivimos en una sociedad estresada, lleno de problemas, llena de crisis. Tenemos estrés por problemas familiares, estrés por problemas económicos, estrés por problemas sentimentales, paternales, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos acá estamos atravesando verdaderos problemas. Otros quizás problemas un poquito más leves, pero ciertamente atravesamos o no problemas. Curioso estar de este lado del púlpito, ¿no es cierto? La pregunta es, todos atravesamos problemas. ¿Cómo podemos abordar los problemas
desde una perspectiva bíblica. ¿Cómo podemos resolver o enfrentar estos problemas y cómo podemos superarlos? En su hoja usted tiene el resumen. Yo he detallado este punto en dos grandes puntos. El primer punto es que nosotros debemos aprender a reconocer a Dios en medio de nuestras crisis. Y el segundo punto es que debemos aprender a someternos a Dios en medio de nuestras crisis. Dos palabras: reconocer y someter. Diga conmigo: reconocer y someternos. Quizás sería lo mejor. Reconocer y someternos. Primero veamos cómo podemos reconocer a Dios cuando estamos en medio de nuestras crisis. ¿Cómo actúa la gente frente a los problemas, frente a las dificultades? Le puedo mencionar por lo menos tres tipos de personas o tres reacciones que podemos tener. Está los que caen en depresión. Una parte de nosotros o del mundo en general, cuando tiene problemas, lo que pasa es que nos caemos en una depresión, nos sumergimos en una depresión. Estas personas llegan a darse al abandono completamente en medio de sus circunstancias. Incluso pueden llegar hasta suicidarse en medio de las malas circunstancias de sus vidas. Muchas veces también esa necesidad de dar lástima a los demás, de entrar en una depresión, es para dar lástima a los demás, con tal de que como que nos hagan un poquito de caso, ¿no es cierto? Como para que se compadezcan de nosotros. Otro grupo no cae en depresión, sino más bien hace lo que pudiéramos decir represión. ¿Qué es la represión? Reprimir. Este grupo de personas reprime sus sentimientos. Es como si los borrara del disco duro, como si aquel mal acto, aquella mala circunstancia que atravesaron, simplemente la borraron y no la quieren volver a tener nunca más en su corazón. Les ha hecho tanto daño, como por ejemplo cuando una mujer es violada. Hemos conocido muchos casos en que la gente en su alrededor sabe que ha sido violada, pero ella ha decidido borrar, eliminar. Ella no quiere saber nada sobre esa situación. ¿Será una buena forma de afrontarlo? Y están el tercer grupo, que más bien son los de reacción. ¿Reacción en qué sentido? Estos se vuelven violentos. Son personas que los problemas los van cargando en su interior, se van volviendo enojados, se van volviendo furiosos y descargan su ira contra los demás. Puede ser contra la persona que le hizo daño porque quiere vengarse, quiere pagarle con la misma moneda o que sufra más de lo que yo he sufrido. O también puede ser que se desquite con otras personas, y ahí está que de repente a usted le gritan en su trabajo, llega a su casa y se la agarra con su esposa y sus hijos. Y terminamos haciendo reacciones violentas. En realidad, hermano, la forma como estos tres grupos de personas reaccionan frente a los problemas depende de lo que estas tres personas piensan sobre Dios. La forma en que nosotros reaccionamos ante nuestros problemas depende de dónde nos imaginemos que está Dios en medio de nuestras dificultades. Cuando nosotros actuamos tan a la ligera, cuando nosotros damos rienda suelta a nuestra carne, a nuestros enojos, o nos caemos en depresión o en represión, es porque no consideramos que Dios está en el mapa, por decirlo así. Nos vemos a nosotros, vemos el problema, pero no sabemos dónde está Dios. Dios está como muy lejano quizás. Dios está como en otro lugar. Interesante porque José se sumergió en depresión. José, el que vimos en la historia, quedó sumergido en depre, le dio la depre. No, reprimió el recuerdo, lo borró de su disco duro. Tampoco, él mismo le dijo a los hermanos, ustedes me han vendido. Significa que lo tenía presente. Pero tampoco lo hizo con ira o con enojo. No lo hizo así. Tuvo la capacidad de enfrentar la realidad
pero no con un optimismo hueco, sino con un realismo bíblico. Y la pregunta es, ¿qué es entonces un realismo bíblico? Pudiéramos decir que es una esperanza con fundamento. ¿Qué significa esto? Realismo bíblico no es un simple optimismo. El mundo, usted va a ver que en el mundo, en medio de sus dificultades y en medio de sus problemas, el mundo cree que va a poder afrontarlo, ¿sí o no? Bueno, la gran mayoría en el mundo lo cree. Y la gente como que se arma de esperanza y dice, yo sé que esto un día va a pasar. Pero si le preguntamos, ¿y en base a qué lo piensas? ¿Cuál es tu base para pensar que el problema lo vas a poder afrontar? Quizá lo único que te puedan decir es, no sé cómo va a ser, pero así tiene que ser. Necesito creer que el problema va a pasar. Y esta gente necesitan tener esa fe, por decirlo así. No es una fe en Dios, a final de cuentas, o por lo menos en el Dios de la Biblia. Es una fe en que todo problema pasará. Y así afrontan sus problemas, diciendo, bueno, no hay mal que dure 1000 años, dice el dicho popular, ni ¿qué más sigue? Ni cuerpo que lo resista. ¿No es cierto? Incluso dentro de las iglesias, algunos cristianos generan una fe, pero también de manera incorrecta. Ellos se ponen a pensar, Satanás es la causa de todos mis males. Me despidieron del trabajo y la culpa es de Satanás. Mi hijo cayó en droga y la culpa es de Satanás. Se me cayó el cubierto de la mesa y la culpa es de Satanás. Y entonces la lógica es, voy a poder superar los problemas porque para eso está Jesús. Jesús ha venido para deshacer todo lo que Satanás hizo y entonces yo voy a poder superar los problemas. Pero si le preguntáramos a José, José, ¿fue Satanás el que te llevó a Egipto? ¿Fue Satanás, José, el que participó para que te vendieran como esclavo? En los versículos que acabamos de leer, 3 veces José dice, Dios me envió acá. Vea qué curioso. José sabía que quien lo metió a la cárcel, por decirlo así, quien estuvo detrás de que fuera vendido como esclavo y quien lo llevó a la cárcel, no era Satanás. ¿Quién era? Pero ¿cómo nos cuesta entender eso? O sea, ya ahí se nos comienza a hacer un cortocircuito en la cabeza, ¿no es cierto? ¿Cómo que Dios? ¿Cómo que Dios? O sea, ¿Dios va a estar detrás de mis problemas? Vamos a seguir viendo. Nosotros no vamos a poder reconocer a Dios en medio de nuestras circunstancias hasta que generemos un realismo bíblico. ¿Qué es un realismo bíblico? Es tener fe, pero una fe sustentada en la Biblia, con fundamento bíblico. Y para tener esta fe, necesito yo confiar en 2 cosas. En primer lugar, que Dios es soberano. Y en segundo lugar, que Dios es sabio. Nunca voy a poder entender dónde está Dios en medio de mi problema, a menos de que yo entienda que Dios es soberano y Dios es sabio. Diga conmigo, Dios es soberano y Dios es sabio. Vamos a ver primero la soberanía del Señor. La Real Academia Española dice que soberanía es la alteza o excelencia no superada en ningún orden inmaterial. O sea, soberanía significa estar sobre todo. Nada por encima de él, sino que está sobre todas las cosas. Eso significa, hermanos, que Dios es gobernador máximo. Diga conmigo, gobernador máximo. Él es la autoridad suprema en todas las esferas de la creación. ¿Sabe sobre qué reina el Señor? Él reina en primer lugar sobre el cielo. En el cielo, donde está su trono, ángeles, arcángeles, todos los seres celestiales
Dios reina sobre todos ellos. Pero no solamente reina en el cielo, también Dios es la máxima autoridad aquí en la tierra. Todos nosotros, creyentes o no creyentes, estamos bajo la soberanía de Dios. Para demostrárselo, ¿cuándo muere una persona? Ni un segundo antes, ni un segundo después que cuando Dios quiere, hermano. Usted nunca se ha puesto a pensar cómo que sufrió un grave accidente, que parecía que ya era lo último y vivió. Y de repente te encuentras a tu amigo, un día lo ves pochotón, ¿no es cierto? Rosadito, feliz de la vida, y al día siguiente muerto. ¿Quién está sobre la vida y la muerte? ¿Quién está sobre todas las cosas en esta tierra? Es el Señor. Pero hay una esfera más. Dios no solamente reina sobre cielo y tierra, aunque no lo creamos, Dios reina todavía, incluso sobre el infierno. Otro cortocircuito de repente. Nosotros tendemos a pensar que el reino de las tinieblas actúa bajo su soberana potestad y es la de Satanás, ¿no es cierto? Y que entonces nuestra vida se centra como en una lucha entre Dios y Satanás. Y cuando viene un problema, nosotros pensamos de repente es que a Dios como que se descuidó por un momento y llegó Satanás y, como dicen por ahí, metió su cola. Y entonces nosotros entendemos que como que Dios a ratos como que no logró controlar la situación. Y hermano, eso no es así. La realidad es que el mal no se puede manifestar en la tierra si Dios así no lo permite. Repito, el mal no se puede manifestar en la tierra si Dios no lo permite. No significa que Dios se complace en el mal, pero significa que muchas veces para hacer su perfecto plan, Dios tiene que dejar actuar la maldad que hay en el corazón de algunos hombres. Le pongo el ejemplo, Job. ¿Se acuerda de Job? Nuestro buen amigo Job. Hombre perfecto, próspero. Y un día, Dios hablando con Satanás, y Satanás le dice, es que si tú dejaras que lo tocara, para que Satanás pudiera tocar a Job, ¿qué tuvo que hacer antes? Tuvo que contar con la aprobación de Dios. Ahí es donde nos damos cuenta que Dios gobierna incluso sobre el infierno. Ningún mal iba a llegar a Job sin antes haber pasado por el escritorio del Señor. Pedro, poco antes del Getsemaní, el Señor Jesús se le acerca y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Satanás me ha pedido zarandearte. O sea, Satanás me ha pedido meterte en un problemón. Sabemos que iba a hacer las 3 negaciones, ¿no es cierto? ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Y yo se lo permití. Pero después le dijo, pero tranquilo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Significa que Satanás, antes de ir a molestar a Pedro, tuvo que ir a obtener el permiso de Jesús. Cuando Jesús estaba siendo juzgado frente a Pilato, él de repente, Pilato le dice, ¿no sabes que yo tengo potestad para soltarte o enjuiciarte? O sea, yo tengo la potestad de llevarte a la cruz, le estaba diciendo Pilato. Y Jesús le dijo, tú no tendrías poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. O sea, si tú me mandas a la cruz, a final de cuentas no eres tú con tu permiso. Es que para que tú lo hagas, Dios lo tiene que permitir. Entonces, hermano, tenemos que entender que el reino de las tinieblas no actúa bajo su propia autoridad. Los problemas no vienen a nuestra vida por la propia decisión de Satanás o de otras personas. Satanás, para poder manifestar su poder, necesita el permiso de Dios. Y esto significa, hermano, no que Dios apruebe la maldad, pues Dios no manda a Satanás a hacer el mal,
pero sí usa la maldad que existe en el mundo para llevar a cabo sus planes. Recordemos un poquito la escena que hemos visto en el teatro, por ejemplo. ¿Dios mandó a los hermanos de José a odiarlo de todo corazón? No. Dios no se complace en el odio. Esos hombres estaban pecando contra José. Pero ¿por qué permitió Dios que esa maldad que había en el corazón de ellos se tradujera en acciones, lo agarraran, lo vendieran y lo encarcelaran? Porque Dios necesitaba que José llegara a Egipto. ¿Me dejo entender? Dios no se complacía de la maldad de este hombre, de estos hombres, pero Dios necesitaba que José llegara a Egipto. Y entonces, por decirlo así, sacó la mano de los hermanos, porque Dios es como el freno de la maldad del mundo. Quitó la mano del freno y la maldad se movió. Pero se movió porque Dios lo tenía, ahora sí podemos decir, fríamente calculado. La esposa de Potifar, ¿Dios la mandó a seducir a José? ¿Dios mandó a Potifar a que hiciera un juicio injusto? No. ¿Pero por qué tenía que suceder eso? Porque José tenía que llegar a la cárcel para conocer al panadero, para que a través del panadero llegara a Faraón. Todo fríamente, el copero, todo fríamente calculado. Entonces, hermano, Dios gobierna sobre toda la creación. Su soberanía está sobre todas las cosas. Dios, Él no aprueba la maldad, pero a veces permite que sucedan cosas malas. Pero ninguna cosa mala que nos suceda está fuera del control de Dios. Piensa en tu problema o en los problemas que están sucediendo. Quizás hasta ahorita teníamos la idea, Dios, ¿dónde estás? No es cierto, nos jalamos los pelos y decimos, ¿y dónde estás? Pues Dios te dice, yo estoy en control absoluto de lo que está sucediendo. Después de entender la soberanía de Dios, lo otro que tenemos que entender para reconocer a Dios es su sabiduría. Dios es un Dios con la máxima autoridad, pero también es un Dios con la máxima sabiduría. Diga conmigo, máxima autoridad, máxima sabiduría. ¿Cómo sería una mezcla de poder, pero sin sabiduría? Sería peligrosa, sería desastroso. Y hermano, valgan verdades, en la sociedad lo vemos muchísimo. Personas con mucho poder, pero sin nada de sabiduría. Y es desastroso cuando alguno tiene autoridad y poder y puede hacer lo que quiere, pero lo que quiere no es nada inteligente. El resultado siempre va a ser un desastre. No estamos nosotros, o en general el pueblo peruano, no está muy de acuerdo con esto, o con la forma como se efectuó el corredor vial, el corredor azul, ¿no es cierto? Y muchos yo he escuchado decir, fue una muy buena idea, pero ejecutado sin sabiduría. O sea, acusan, o en este caso critican que el gobierno municipal ha tenido el poder, pero no ha tenido sabiduría para hacer las cosas. La pregunta es, ¿y Dios? Porque Dios puede hacer todo lo que quiere, pero ¿y qué de su sabiduría? Hermano, el Señor conoce perfectamente lo que va a suceder. Es más, Él no solamente conoce lo que va a suceder, Él planificó lo que va a suceder. Ha salido de su propia mano, por decirlo así, ha salido de su propia mente lo que va a suceder. No fue casualidad que justo antes de la peor sequía que venía sobre Egipto, se encontrara José, el copero y Faraón juntos. ¿Usted cree que fue casualidades de la vida? No fue para nada casualidad. Venían 7 años de abundancia, pero Dios ya había planificado luego 7 años de escasez. Dios lo había planificado. Y Dios, hermano, ha diseñado todas las cosas y Él tiene cuidado de todas las cosas. Tiene un diseño perfecto. Y esto nos ofrece un gran consuelo a nosotros, porque somos criaturas temerosas
ilimitadas. Dios no está improvisando en nuestras vidas. Para alguno que haya pensado, hermano, que Dios como que no entiende el propósito de Dios, déjame decirte, Dios no está improvisando. A Dios no se te ha olvidado tu problema. Él no está improvisando. Dios no actúa con necedad. Todo lo tiene dentro de su plan perfecto. Aunque la verdad que en el presente nos cuesta entenderlo. Isaías 55:9 dice que como son más altos los cielos que la tierra, dice el Señor, así, y como son, dice, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo no digo, hermano, que entender la sabiduría de Dios sea fácil. Yo no espero que una mujer, por ejemplo, que fue violada, entienda fácilmente que Dios lo planificó así. O que un niño que ha tenido a su padre enfermo y ha estado rogándole a Dios por su sanidad y de repente que su padre se muera, entienda fácilmente que Dios lo había planificado así. No espero que muchas veces sea fácil de entender. Es difícil, porque no solamente tienes que callar la voz del mundo que te dice que todo está mal, también tienes que callar tu propia voz, que tú ves la circunstancia y dices, todo está mal. Pero hermano, confiar en la sabiduría de Dios es la única ancla que nosotros tenemos. Si no confiamos en la sabiduría de Dios, vamos a ser arrastrados por la depresión, por el enojo, por la ira. Vamos a ser arrastrados. Recordemos que el problema no es Dios. Que yo no entienda por qué está sucediendo esto, el problema no es Dios. El problema soy yo, que tengo una mente limitada y reducida. Dios es sabio. Lo creamos y lo entendamos o no lo hagamos. Dios es sabio. Si vemos la vida de José, José cuando fue vendido por sus hermanos tenía 17 años, nos dice la Biblia. 17 añitos. A ver si alguno con así rapidez mental me puede ayudar. A los 30 años, dice la Biblia que fue cuando fue levantado como segundo de Egipto. Cuando fue levantado a ser gobernador. Abajo de Faraón, él. A los 30 años. ¿Ok? Ahora, de entonces habían pasado 7 años de prosperidad. Más 2 años de escasez que llevaban hasta el momento, suman 39, ¿sí o no? Ahí está fácil. A los 39 años José se encontró con sus hermanos. A los 17 fue vendido. ¿Cuántos años pasó antes de que José tuviera siquiera una idea de lo que estaba haciendo Dios? 22 años. Ah, muy bien, están, o lo leyeron en la hoja. No, yo confío en la habilidad mental de muchos. 22 años en que José no sabía por qué Dios había permitido que lo vendieran a Egipto. 22 años en que José no sabía por qué lo habían calumniado. 22 años. Y nosotros con el problema, llevamos un mes y ya nos jalamos los pelos. 22 años de una incógnita. Él no sabía por qué Dios lo había permitido, pero sí sabía que Dios lo sabía. Sí sabía que Dios lo tenía planificado. Por eso no desmayó, sino que perseveró. Puede que nos tome años a nosotros encontrar la razón por la cual Dios permite los males de nuestra vida. O puede ser, para ser sincero, que mientras estemos en este mundo, nunca lleguemos a saber el por qué. Y lo sepamos cuando ya vayamos a la presencia de Dios y nos lo encontremos cara a cara. Puede ser que nunca sepamos el por qué, pero lo que sí debemos saber es que a pesar de que nosotros no lo entendemos, Dios está obrando en sabiduría. Dios actúa en todas las cosas
con la máxima sabiduría, un plan perfecto, ejecutado por un poder perfecto. Esto nos debe a nosotros sostener, debe a nosotros como creyentes en Dios a sostenernos en Él, aún en medio de las crisis, aunque no logremos entender el propósito final de Dios, pero tenemos que saber que hay un Dios sabio de fondo. Cuando el hombre llega a entender esas dos cosas, que Dios es todopoderoso y que Dios es el ser más sabio que existe, nosotros vamos a poder tener una perspectiva bíblica de nuestros problemas. Estoy atravesando esto, pero no estoy solo. Estoy atravesando este problema, pero Dios está conmigo. No me he perdido del Señor, o sea, no es que Dios me dejó olvidado por algún sitio. No, Dios está conmigo. Esto nos genera confianza. Pero luego, después de aprender a reconocer que Dios está en nuestros problemas, tenemos que aprender a someternos a Dios en medio de nuestros problemas. Y ciertamente esto segundo es más difícil que lo primero. ¿Cómo podemos saber que hemos reconocido a Dios detrás de nuestras crisis? Cuando actuamos en sometimiento a Él. Hoy muchos cristianos dicen entender que Dios está detrás de sus problemas, entender la soberanía y la sabiduría de Dios, pero no actúan conforme a ese conocimiento. La pregunta es, ¿y qué debe hacer un hombre que de verdad ha confiado en el Señor? Dos cosas. Debe buscar amar a Dios en medio de sus problemas y debe buscar amar al prójimo en medio de sus problemas. Amar a Dios y amar al prójimo. Pongámonos a pensar en el caso de José. José se tiene delante a sus hermanos que lo han vendido años atrás, injustamente. Ahora él es el virrey. No hay nadie con poder más que él, que es Faraón. Y tiene a sus hermanos un montón que han quedado mendigos. Que si José decide en ese momento, cierra su mano y olvídese, estos hombres mueren de hambre. Pero José, ¿cómo actúa con ellos? Les ayuda. ¿Cómo vería la sociedad que hoy alguien hiciera eso? ¿Cómo llamarían a José? Tonto, loco, no es cierto, eres un dejado. No lo asimilarían, no lo aceptarían, más bien verían la ocasión para la más dulce venganza. Cuidado si nosotros más bien seríamos esos, ¿no es cierto? Pero lo curioso es que las acciones de José no obedecían el pensamiento de la sociedad, sino que José actuó así porque pretendía agradar a Dios, amar a Dios. José actuó de la misma manera como Dios actúa con sus enemigos, con nosotros que somos hombres pecadores, que hemos actuado contra Él, que hemos pecado contra Él. ¿Sabe lo que ha hecho Dios por nosotros? En un sentido negativo, Dios no nos ha dado lo que merecíamos. Tuvo misericordia de nosotros. Merecíamos castigo eterno, pero Dios, de momento, hermano, Dios nos pudo haber quitado la vida en el mismo momento en que pecábamos. Dios no lo hizo. Nos preservó con vida, a pesar de que estábamos ofendiéndolo. Y en un sentido positivo, Dios nos hizo el bien, envió a su Hijo Jesús. Entonces vemos, hermano, que Dios ante sus enemigos no es rencoroso, sino que actúa hacia su bien. Muchos quieren una historia como la de José, llegar a la cima después de haber estado en lo más bajo. Es una historia como para Hollywood, ¿no es cierto? Pero debemos entender, hermano, que lo que llevó a José a actuar de esa manera, el motor que tenía José para poder amar a sus hermanos, era Dios. Era porque él buscaba amar a Dios.
Cuando José estaba siendo tentado por la esposa de Potifar, la Biblia nos cuenta en el capítulo 39, versículo 9, no lo busques, se lo digo, que José le dijo a la esposa de Potifar, ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, a José le importaba en medio de sus problemas agradar a Dios. Solo un hombre que busca agradar a Dios va a poder sobrevivir bíblicamente a sus problemas. No es cuestión de pura moralidad o hacerlo porque es lo correcto. Lo hacemos porque amamos a Dios. Para el que verdaderamente ha visto a Dios en medio de sus crisis, le va a ser fácil decir, Señor, y en medio de esta circunstancia, yo te quiero agradar a ti. ¿Usted ha escuchado, por ejemplo, la expresión respetos guardan respetos? Muy típica nuestra. ¿Qué significa esa frase? Si alguien me ayuda. Si tú no me respetas, yo entonces no te voy a respetar a ti. Pregunto, ¿eso es amar a Dios? ¿Eso es actuar como Dios actuó? Tenemos que ir borrando ese tipo de cosas de nuestro disco duro. Respetos, guardan respetos no es una frase que debamos hacer. La frase que deberíamos usar es, y en medio de esta situación, ¿qué le agrada a Dios? Porque muchos cuando están en medio de sus problemas se sienten en la libertad de hacer lo que sea porque me están haciendo daño. Y no es así, hermano. Nosotros debemos entender que cuando Dios está en medio, que Dios está en medio de nuestra crisis, sí, pero debemos buscar agradarle a Él a pesar de nuestras malas circunstancias. Y amar a Dios inevitablemente nos llevará a amar al prójimo, que ese es nuestro segundo subpunto, buscar amar al prójimo. ¿Cómo se comportó José con su prójimo? Vamos a ver, ¿cómo se comportó José con Potifar? ¿Se vengó por haberlo comprado como esclavo? Le robaba el oro y la plata de su casa porque me compró y me tiene aquí prisionero. ¿Se vengó de esa manera? La Biblia nos dice que llegó a ser tan excelente, amaba tanto a Potifar y fue tan excelente en su accionar que llegó a ser puesto sobre la casa de Potifar. Ve, hermano, cuando uno ama a Dios, el resultado es que va a amar al prójimo. Y amar al prójimo es buscarle el bien de ese prójimo. ¿Cómo actuó José cuando cayó en la cárcel? Alguno cae, creo que aquí en la cárcel, y caemos en una depresión profunda. Y sobre todo si es en base a una injusticia. ¿Sabe lo que hizo José? Empezó a servir con tal excelencia, y él no tenía ninguna responsabilidad por servir a nadie en la cárcel, que el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos fueron puestos, o sea, José fue puesto para que cuidara a estos hombres, para que les sirviera. Vea, hermano, cómo actuó este hombre. ¿Y cómo actuó José con sus hermanos? ¿Se vengó de ellos? Pudo haber dicho, traigan a mi padre y ustedes muéranse de hambre. ¿Sí o no? ¿Cómo actuó con sus hermanos? Les ayudó, les salvó, les proveyó la comida y abrigo necesario para superar la hambruna. José hizo el bien. No importa la circunstancia en la que estaba. No fue una persona que se centró en sus egoísmos, en sí misma. Cuando nosotros estamos atravesando una mala circunstancia, ¿no queremos que todo el mundo nos vuelva a ver a nosotros? ¿Que todo el mundo más bien nos ayude a nosotros? ¿No es más bien ese tipo de pensamiento el que tenemos? ¿Cuál de nosotros piensa? Estoy mal, voy a salir a ayudar a otros. Pero ese fue el secreto de José, por decirlo así. No se centró en sí mismo, se centró en Dios y en los demás. A través de José, Dios nos enseña que las crisis no son obstáculo para servir y ayudar al prójimo. Es más, es la mejor forma de cumplir la voluntad de Dios. Quizás en medio de nuestra crisis no entendamos por qué Dios nos tiene acá, pero lo que sí podemos saber es que Dios quiere que nosotros sirvamos a los demás. Quiere que nosotros ayudemos
a los demás. Para terminar, incluso en el ejemplo de José vemos que los demás incluye a los enemigos. A aquellos que actuaron mal contra José, aquellos José no les pagó mal por mal, les hizo el bien habiendo recibido de ellos el mal. ¿Usted ha visto los pleitos que hay aquí en el Callao entre pandillas? ¿Cuál es la eterna historia? Que un grupo, una pandilla mató al otro. ¿Y la otra pandilla qué hace? Se la regresa. Y entonces nuevamente matan al otro. Y nuevamente se regresan. Y están en ese jueguito. Y muchas veces, hermano, así se acrecentan nuestros problemas sin darnos cuenta. Por querer vengarnos, por querer hacerle el mal a los demás. Nuestra crisis, que era pequeñita, se hizo mucho más grande. Porque no buscamos amar al prójimo. El Señor Jesús, y termino con esto, en Mateo 5:44, no lo busque, se lo leo. Él termina diciendo: yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que les maldicen. Hagan el bien a los que le aborrecen. Oren por los que los ultrajan y les persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Sigue diciendo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tiene? O sea, si tú amas a los que te aman, ¿hay algo excepcional en eso? No, dice Jesús, no. También hacen lo mismo los publicanos. Los publicanos eran los peores vistos de la sociedad. Eran funcionarios corruptos. Los políticos aman a los que le aman. Sí, eso hacen. A pesar de que reconocemos que muchos de ellos están podridos en su corazón, pero si alguien los ama, ellos le aman. Sí, no hay nada excepcional en eso. Jesús dice: y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios? Sean ustedes perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Hermano, entonces, el sometimiento a Dios en medio de nuestras crisis involucra que nosotros activamente busquemos agradar a Dios en medio de este problema y amar a mi prójimo en medio de este problema, servirle y ayudarle, así sean nuestros enemigos. Así, hermano, nosotros vamos a aprender a sobrevivir a los problemas que tenemos. En primer lugar, reconociendo a Dios, reconociendo que Él es un Dios sabio y perfecto, poderoso, y que lo que estoy atravesando, Dios lo tiene bajo absoluto control. Y ya que estoy metido en el problema, más bien buscar cómo desde esta circunstancia que estoy pasando, busco agradar a Dios y busco servir a mi prójimo. Muy diferente a la forma como afrontamos nuestras dificultades, ¿no es cierto? Afrontamos nuestras dificultades diciendo yo. Pero el ejemplo de José nos enseña que afrontar las dificultades es decir, Dios y los demás. Todo problema es soportable si aprendemos a abordarlo desde un enfoque bíblico. Entender que Dios está en medio del problema, que Dios está gobernando sobre ese problema y nos está dirigiendo en su perfecta sabiduría. Y nosotros estamos llamados a reaccionar, no con iras o con enojos, sino de dos maneras: amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Así vamos a poder sobrellevar nuestros problemas y poder terminar como José, hermano, con la frente en alto y ayudados por el Señor. Ahí donde está, incline su rostro. Vamos a pedirle a Dios ayuda. ¿Es esto fácil? La respuesta es no.
Si fuera fácil, no necesitaríamos de Dios. Pero por el hecho que es imposible para nosotros mismos como personas hacerlo, es que hoy podemos recurrir al Señor y pedirle su ayuda. Ahí donde está usted, piense cómo usted ha estado afrontando los problemas últimamente. Donde usted está, medite. Tenemos que reconocer una cosa. Muchas veces hemos renegado de Dios por nuestra ignorancia. Muchas veces hemos creído que Dios o lo permitió porque es malo o se le escaparon las cosas. Pero hoy es el día para que nosotros reconozcamos y le digamos: Señor, hoy confío que usted tiene pleno control de todas las circunstancias. Hoy entiendo y confío, Señor, como me enseña su palabra, que no hay circunstancia en esta tierra en la cual usted no esté gobernando. Así se vean estremecidas las aguas, así esté en medio de la más densa oscuridad, hoy puedo confiar en que usted tiene control de todo. Y aquí estoy yo, Señor, en medio de mis problemas. Y hasta ahora me preguntaba, ¿y qué hacer? Ahora entiendo, Señor, que lo que tengo que hacer es amarle a usted. Buscar cómo en medio de esto que estoy pasando, qué hacer. Pero todo lo que haga tiene que ser conforme a lo que a usted le agrada. No defraudando, no robando, no haciéndole mal a otros, sino amando a los demás. Queremos pedirle, Señor, que usted nos ayude a poder hacerlo. Quizás nunca podamos encontrar el por qué usted lo ha permitido, pero lo cierto es que podemos hoy descansar en su mano, Señor. Todos los que estén atravesando problemas y dificultades, confíen hoy en el Señor, pero confíen poniendo su esperanza en Cristo Jesús. Que no sea que usted nada más busca a Dios para que le resuelva sus problemas, sino para que usted comience a caminar de la mano del Señor. Y el Señor nos ayude. Y el Señor se glorifique en medio de nosotros. Que actúe el Señor, quizás no como esperamos que actúe, pero Él va a actuar. Y el Señor levante nuestras cabezas. Y nosotros no tengamos nada de qué avergonzarnos, porque en medio de nuestras necesidades siempre buscamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de la vida de este hombre llamado José, usted nos enseña. Y hoy queremos seguir en sus pasos. Le amamos a usted y le bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Dios?